Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ahora iniciamos nuestro tema número 3, que es planificación de atracciones turísticas de carácter cultural en su primera parte. Repetimos nuevamente, no se debe olvidar que para la elaboración de cualquier tipo de plan debemos desarrollar esas tres fases, ¿no? Porque ni siquiera es decir, han tenido, muy pocos han podido responder esta pregunta en la prueba diagnóstica, porque cada clase tengo que repetir para que puedan comprenderme y puedan asimilar las tres fases que tiene la elaboración la elaboración de cualquier tipo de plan de desarrollo turístico. La primera, decíamos, son los objetivos básicos. La segunda parte es el diagnóstico y la tercera parte es la formulación del plan. Lo mismo, bajo esas mismas características, entonces se desarrolla también la planificación de atractivos turísticos de carácter cultural. Vamos a ver que lo mismo que en los atractivos de carácter natural o de naturaleza, se requiere de una planificación cuidadosa. Y esta planificación cuidadosa, lógicamente, que por eso decíamos, el plan tiene que estar muy bien concebido y esa concepción del plan, lógicamente que nos va a dar los objetivos básicos, ¿no? Es decir, qué se quiere planificar, cómo se quiere planificar, cuándo se quiere planificar. Otro elemento fundamental es el equipo de profesionales que va a participar en la planificación, y esta va a estar sujeta también al presupuesto que tenga la instancia gubernamental, cuánto de dinero tiene para pagar a la consultora que se vaya a adjudicar el plan. Porque decíamos, si es un precio muy bajo, entonces va a ser un trabajo mediocre, va a ser un trabajo demasiado sencillo, donde eh, no se van a tomar en cuenta, en este caso, una planificación cuidadosa y detallada, ¿no? Entonces, muchas veces vale la pena de que el gobierno invierta para elaborar un buen plan de desarrollo turístico, ¿no? Y que este plan, una vez que ha sido ejecutado, pueda ser reformulado, ¿no?, en el transcurso de los siguientes años. En Bolivia, decíamos, en el anterior semestre, hubo un solo plan de desarrollo turístico en nuestro país. Y eso fue por los años 1995, si no me equivoco, ¿no?, cuando el gobierno de ese entonces decide dar un desarrollo importante a la actividad turística y decide elaborar un plan nacional de turismo, ¿ya? Y además planes regionales. Y regionales se concebía, por ejemplo, en ese entonces, elaboraron el plan nacional y aparte planes regionales. Un plan regional, por ejemplo, era de la zona de los llanos orientales, que correspondían a los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz. Entonces, el gobierno priorizó la actividad turística y para esto hizo una licitación de consultoría pública. ¿Alguien está con un micrófono, por favor? Gracias. Entonces, hicieron una convocatoria pública internacional, porque no había mucha experiencia, decían, en Bolivia, para poder elaborar trabajos de esa índole. Entonces, es una consultora española que se adjudica el plan y era TLH, si no me equivoco, una consultora española, y lógicamente que esta consultora española que se hizo,
que se adjudicó el estudio, el trabajo, el plan, tuvo que subcontratar a otra consultora nacional, ¿no? Al final el trabajo realmente ha sido algo maravilloso, ¿no? Porque cuando se hace el diagnóstico de la situación actual del turismo y ven la parte de la demanda turística, es decir, los mercados potenciales para Bolivia, entonces identifican, creo, 4 mercados y son 4 países emisores de turistas. Uno de ellos es Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿ya? Y lo que hacen es mandan a los técnicos a las capitales de estos países para que vayan a recolectar la información, es decir, a recolectar las encuestas. Encuestas que las han levantado en los supermercados, en los moles, porque es donde la gente mayormente se la puede ubicar, etc. Y aparte también han hecho encuestas, ¿no?, a los grandes tour operadores, es decir, esos grandes tour operadores que manejan millones de turistas en el mercado o que están ubicados estos grandes turistas en Europa y en esas ciudades. Entonces se les ha preguntado si les interesaba Bolivia, si pensaban vender Bolivia, etc. Un trabajo muy bien elaborado, ¿no? Después, cuando se ve la parte de la oferta turística, los inventarios sí que no están muy bien detallados, no están muy bien detallados, pero sí la parte de la operación receptiva en Bolivia. Es decir, se encuesta a todas las agencias de viajes y a todos los tour operadores receptivos en Bolivia. Y, es decir, ahí se ve realmente de que cuántos turistas al año traían, de dónde procedían estos turistas. Entonces fue un trabajo muy bien elaborado. En su aplicación del plan, ¿no?, en este caso ya en la formulación del plan, formulan el plan y los proyectos solamente han llegado ese estudio llegó a planes alternativos y creo que tenían 4 planes alternativos. Y de esos planes alternativos solamente habían programas y proyectos, pero esos programas y proyectos, algunos estaban a nivel de perfil y decidieron de que iban a cada uno de esos perfiles que era un producto turístico, iban a licitar nuevamente para que hagan los proyectos a diseño final. La parte de mercadeo, por ejemplo, la parte de la comercialización del producto turístico, en ese entonces no había tanto como hoy en día tenemos una influencia tan grande con las redes sociales y con los influencers, ¿no? Entonces todavía se utilizaba el material gráfico, es decir, los trípticos, los afiches, etcétera. Pero el material era hermosísimo y dejaron el material, gran parte del material, en todas las embajadas y consulados bolivianos en las principales ciudades o países emisores de turistas, porque ya la investigación de mercados había determinado qué países eran los que principalmente mandaban a los turistas a Bolivia. Entonces, todo ese material o gran parte de ese material gráfico dejaron en las embajadas. Y ahí es cuando nace el eslogan, ¿no? Y hacen también un proyecto que estaba dentro de la formulación del plan, un proyecto de la imagen país, ¿no? Es decir, lo que ustedes llevan en la materia que ustedes llevan, si no me equivoco, publicidad, ¿no? Donde ven la parte de imagen corporativa y todo eso. Entonces, el eslogan y la marca. Y la marca era Bolivia de los Andes a la Amazonía. Esa era la marca. Y con esa marca se sacó todito el material publicitario. Y ya después las siguientes fases, el otro siguiente año, ya hacen el plan, han hecho primero, después de que elaboraron el plan de desarrollo, hacen el plan de mercadeo,
viendo siempre el plan de desarrollo, el proyecto de mercadeo. Después elaboran el triángulo amazónico en Bolivia como otro plan regionalizado. Después, dentro de los proyectos específicos, se tienen en este caso el proyecto a diseño final de Uyuni. En Uyuni tienen el Museo de Trenes, proyecto a diseño final, un albergue turístico en el Salar de Uyuni, y después tienen la marca de Uyuni. Yo lo único que pude, logré conseguir en ese entonces que me pudieran la investigación de mercados. Yo me hice fotocopiar porque fui al BID y conseguí a las instalaciones del BID en Bolivia, en La Paz, y logré que me prestaran por 24 horas todo el estudio. No me lo querían dar en CD, entonces me lo dieron en papel, y eran más o menos unas 1500 hojas a revisar la investigación de mercados. Hice fotocopiar toda una noche y devolví al día siguiente. Y lamentablemente esos estudios los presté a algún tesista y nunca más me devolvió, porque el chico se fue al extranjero. Y lo que sí, después, cuando estaba trabajando con un proyecto con la cadena productiva de turismo, que era yo el director del proyecto, la cadena productiva Sucre, Potosí, Uyuni, para la cooperación belga, creo que fue. Entonces, ahí logré conseguir en CDs los proyectos a diseño final de Uyuni, en este caso del Museo de Trenes y del albergue de Uyuni. No, pero les digo, ese material era hermoso. Pero lamentablemente, muy poco, es decir, existían los estudios, existían los proyectos a diseño final, pero no ha habido esa parte que debe tener el plan que decíamos. Esa parte que es, y de que después vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases, esa parte que es la normativa. Es decir, tiene que haber una ley, ¿no? Una ley nacional, si el plan es nacional, y esa ley tiene que basarse a las políticas que se tracen, y esa política va a tener que tener las leyes, y esas leyes tienen que priorizar la ejecución del plan. Y eso no ocurrió cuando los consultores españoles elaboraron los planes y los proyectos. Entonces, todo quedó en documento, todo quedó en papel. Y el único proyecto que se ejecutó fue el proyecto de marketing, la investigación de mercados, que sí se fueron a Europa, hicieron todo eso. Lo único que se logró elaborar. Y después no podía verse, ese mismo plan podía solamente haberse actualizado, ¿no? Y se podía haber actualizado en muchos de los casos, con información secundaria. Pero los siguientes gobiernos ya se desinteresaron totalmente, y yo creo que uno de los grandes problemas para el atraso del turismo, lógicamente, está en qué, en la falta y en la ausencia de planes. Es una pena. Cuando estuve de director departamental de turismo hace 500 años atrás, y responsable de marketing del Viceministerio de Turismo, ¿no? Entonces, logramos de que se elabore para Cochabamba bajo la modalidad de consultoría el único plan que ha tenido Cochabamba como departamento, y como el resto de los departamentos, porque después nunca más hubo otro trabajo: el Plan de Desarrollo Turístico de Cochabamba, que tampoco, es decir, solamente quedó en documento. El documento creo que tenía alrededor de 1500 hojas el trabajo, y se lo llamaba el libro gordo de Petete, porque era un empastado, ¿no? Que tenía por lo menos unos 40 centímetros de frontis por unos 30 de ancho, y de alto tenía por lo menos unas 1000 hojas. Y ya debí tener unos 100 mapas, unos mapas temáticos, todo eso. Y finalmente también ese documento se ha guardado
después los demás directores, ya para eso se crearon las gobernaciones y todo eso, ya no actualizaron el plan. No se tuvo nunca más un plan de esa índole en Cochabamba, ni planes departamentales en Bolivia. Entonces, es un gran ausentismo en relación a la información que se debe tener. Es decir, ahora ni siquiera en estos últimos años no se ha hecho nada, porque inclusive tenemos que ver nomás con los influencers, que son los que más sacan inclusive videos de Bolivia que tienen que ser extranjeros, como es el caso de Luisito, ¿no? Que es el que ha publicitado en este caso con sus videos, con sus YouTubes, en lo que es Bolivia, y nos preguntamos, ¿y por qué los entes oficiales de turismo no se dedican a elaborar material profesional con esas características para que se puedan subir a la web, ¿no? Entonces, quedan ahí siempre las interrogantes. Entonces, por eso decíamos que se requiere de una planificación cuidadosa para preservar como parte del patrimonio cultural. Es decir, los atractivos turísticos culturales también son muy degradables, ¿no? Es decir, también se pueden llegar a deteriorar muy fácilmente. Lógicamente, y lo que hay que buscar de que estos atractivos culturales, su ubicación de estos atractivos estén en el Plan Nacional de Turismo. Ahora, si no hay Plan Nacional de Turismo, bueno, esa es una pena, ¿no? No hay un Plan Nacional de Turismo, como hemos visto el anterior semestre, cuando hemos hecho nuestro estudio de caso del Plan Nacional de Turismo 2015-2025, hemos visto de que es meramente, es decir, una recopilación de datos hasta por ahí, y en su ejecución casi no se ha ejecutado nada, ¿no? Entonces solamente era soñar, es soñar de que se va a aumentar el número de turistas, el ingreso económico, esto, pero no han habido las acciones, porque en el plan de turismo de Bolivia lo que se buscaba era migrar a un nuevo mercado, a un nuevo segmento de la demanda turística. Y en este caso no nos interesaba, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde hace muchísimos años. No nos interesa el turista mochilero. Nos interesa el turista que tenga mayor capacidad de gasto turístico. Y en el plan lo dice, ¿no? De que hay que migrar de segmento de la demanda para que sea un turista que gaste más y que permanezca más tiempo en el país. Pero no se dan las condiciones para aquello, ¿no? Ahora, dentro de los tipos de atractivos culturales tenemos los sitios arqueológicos. Uno de los sitios arqueológicos más importantes que tenemos en Bolivia, en este caso serán las ruinas de Tiahuanaco, serán las ruinas, los vestigios de las civilizaciones antiguas, Incallacta, que se está cayendo, que la maleza se come también la parte de las construcciones, lo poco que queda de las construcciones. Lo mismo en Sipesipe, en Incallacay, es decir, nadie le da importancia, lamentablemente. Luego tenemos en Torotoro, y en Torotoro hemos visto de que hay un sinnúmero de huellas de dinosaurios, todo eso, pero es decir, son solamente recursos turísticos porque nadie los ha puesto en valor. Es decir, no hay caminos, no hay hospedaje, no hay medios que puedan facilitar, en este caso, la llegada de los turistas y, lógicamente, la permanencia de ellos, ¿no? Unas sendas tan pobres que inclusive no se puede caer, se puede resbalar, no hay un centro, no hay un pronto socorro, un centro de salud, uno está ahí muriendo de sed, no hay, uno tiene que cargar sus propias bebidas, y lo que más cansa en la caminata es cargar el peso, porque a veces hay que caminar 3, 4 horas para llegar al atractivo y otras 4 horas para regresar, 1 hora para mirar y otra hora para regresar, ¿no? Entonces, los medios los medios de transporte no los hay, no hay sendas que puedan llevar a los atractivos, entonces sí están inventariados, es un inventarios muy simples, extremadamente simples,
Pero el gran problema es de que no se ponen en valor aquello. Ni siquiera la misma, eh, ni siquiera la misma, perdón, perdón, por favor, estoy en clases, bebita. Entonces, el problema, decíamos, es que ni siquiera, en este caso, las cavernas, ¿no?, de Humajalanta, en Toro, se las ha puesto en valor. Es decir, se va así, una vez, va para acá, pero no hay una buena senda. Ahí se podía hacer una maravilla, como son las cavernas de Frasetti en Italia, ¿no? Ponerles inclusive tipo pasarelas, no importa, con estructura de hormigón, pero se va a mantener el entorno, y se va a conservar. Lo que nos interesa es cuidar y preservar en este caso, ese tipo de atractivos, que en este caso corresponderían a atractivos naturales, ¿no? Que es natural. Pero ahí van los chicos de colegio, y los chicos ponían un corazoncito y decía JIP Sal. José y Pamela Sal se llaman locamente. ¿Qué nos importa que se llamen locamente? Y han ido rayando, han ido cortándolas hasta las puntas de las estalactitas, de las estalagmitas, desde hace muchísimos años atrás. Entonces, eso es deteriorar los atractivos. Los sitios históricos incluyen construcciones, es decir, construcciones pueden ser de civilizaciones antiguas, pueden ser construcciones, como en nuestro caso, por ejemplo, de la época de la colonia, o pueden ser, en este caso, como las ruinas de la época inca, de la época pre-inca, etcétera, ¿no? Entonces, construcciones. Luego también pueden haber barrios. Por ejemplo, en Ciudad de México hay muchos barrios que son tan hermosos, y que realmente, estando allá y viendo un barrio, porque allá los llaman colonias, entonces estar en una colonia significa transportarse a la época de la colonia, porque las construcciones tienen su plaza principal. Cada colonia de esas antiguas tiene su plaza principal, tiene su kiosco, tiene sus construcciones coloniales, tiene su iglesia colonial, tiene mucho turismo, las tiendas, los cafés, los barcitos, la comida rápida, ¿no? Entonces, tienen esas características, ¿no? Esos barrios son vendibles dentro de la oferta turística. Estilos arquitectónicos, como decíamos, por ejemplo, el estilo arquitectónico colonial barroco mestizo, ¿no?, que existe. El caso, por ejemplo, de Potosí, el casco histórico de la ciudad de Potosí, es fundamentalmente estilos arquitectónicos, ¿no? Y es el estilo arquitectónico del barroco mestizo, toda la mayor parte de las construcciones. También pueden ser atractivos las poblaciones como tales, por ejemplo, la cultura yampara, los yampareños, ¿no? La cultura yampara, que está entre el camino entre la ciudad de Sucre, y hay una pampa muy grande y se llama la Pampa Yampara, y hay comunidades que vienen de la cultura yampara. Entonces, esas características de las costumbres, las tradiciones, también pueden ser las actividades económicas tradicionales, pueden ser un atractivo, ¿no? Como por ejemplo, la producción de alfarería en Huayculi, en Tarata, como siguen todavía, es decir, haciendo la alfarería, las macetas, los vasos, etcétera, de arcilla, como lo hacían en la época egipcia, todavía con el pedal y el troquetillo ese que va girando para hacer eh, las toda la parte de la
de la alfarería, que puede ser utilitaria, puede ser ornamental, etc. También forma parte la danza, el folclore, la artesanía, los museos, los centros culturales, los acontecimientos especiales. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos muchos acontecimientos especiales. Y esos acontecimientos especiales pueden ser las festividades religiosas patronales, ¿no? La gastronomía. Ahora en Bolivia se está hablando bastante sobre la creación de la ruta de la comida, de la gastronomía boliviana, que pueda formar parte de del producto turístico o un nuevo producto turístico. Otro elemento fundamental es de que los atractivos naturales pueden ser combinados con los atractivos culturales, ¿no? Como decíamos anteriormente, en la anterior sesión, en la anterior clase, es decir, a veces no podemos separar porque hay en un atractivo cultural, una población, por ejemplo, como es en este caso los Yampara, ¿no? La cultura Yampara, en Tarabuco, que es un pueblito que está más o menos a una hora, hora y media de Sucre. Al medio está la Pampa de Yampara y muy cerca a la Pampa de Yampara ahora está el nuevo aeropuerto. Entonces, en Tarabuco se puede ver la mayor expresión de la cultura yampara, que son los yampareños y que son los que vienen los tarabuqueños que se disfrazan aquí por cuando vienen a hacer los bailes tradicionales, el poncho, el ponchillo, el casco. Después tienen las abarcas de madera muy altas con la espuela. Entonces, todo tiene un porqué. En este caso responde a unas características culturales la vestimenta. Pero la máxima expresión la vemos en Tarabuco y en poblaciones muy cercanas de la cultura yampara, ¿no? Entonces, pero también tiene una parte de, tienen colinas muy bonitas en Tarabuco, donde se pueden hacer, por ejemplo, sendas ecoturísticas. Entonces se puede mezclar el producto cultural con el producto, en este caso, natural, ¿no? Combinar casos de, por ejemplo, zoológicos, jardines botánicos, que van a formar parte de ese atractivo cultural, pero tiene que ver también con la naturaleza. Para planificar hay que distinguir fundamentalmente los atractivos culturales, los que son móviles, de los estáticos, ¿no? Es decir, ese patrimonio cultural tangible, intangible, móvil y en este caso estático. En el caso de los móviles tenemos todo lo que es la danza, el folclore, las representaciones culturales, la vestimenta, etcétera, ¿no? Y los estáticos, en este caso, serían los monumentos. Todo lo que no se mueve, lo estático. Los atractivos especiales, en este caso también se pueden combinar, porque muchas veces los turistas, si llegan, por ejemplo, con el fin es el turismo cultural, en París, visitar el Louvre, visitar los museos, pero esos turistas en la noche no van a quedarse en el hotel durmiendo temprano, ¿no? Entonces tendrán que incorporarse actividades nocturnas, y en este caso también se pueden crear casinos, es decir, ¿no? Lograr de que pueda coincidir con aquello, espectáculos en la noche, discotecas, después pueden ser centros de recreación, etc. Y eso va a permitirnos tener productos integrados. También dentro de los atractivos culturales tenemos el turismo de congresos, que pueden estar combinados con las visitas culturales. No nos olvidemos de que si es un turismo congresal, generalmente siempre los que participan de un congreso van acompañados de la pareja. Entonces, si es, por ejemplo, un congreso mundial de neurocirugía en Londres, seguramente que el médico va a ir con la pareja, con la esposa, ¿no? Entonces, mientras él esté escuchando las exposiciones y las ponencias, todo eso en el Congreso, ¿qué va a hacer el acompañante? La o el acompañante.
Entonces es por eso que los operadores receptivos siempre en el centro de convenciones ofrecen actividades turísticas, ¿no? Pueden ser city tours, tours de compras, etc. Y una vez que termina el congreso, los congresistas, muchos de ellos, como hacen viajes a veces muy largos transcontinentales, compran un paquete turístico para quedarse una semana más y visitar el resto de países o el resto de ciudades, ¿no? Entonces, por eso que se combina también con este tipo de actividades. Aquí podemos ver algunas características de ruinas. Esto es en México. Esto es las líneas de Nazca. ¿Esto cuál es? ¿Dónde está ubicado este atractivo? Incallacta. Exactamente, Incallacta. Miren el abandono de Incallacta. Este otro. El Tiwanaku. Exactamente, Tiahuanaco. Acá. Potosí. Potosí, aquí está el Cerro Rico de Potosí. Si ustedes miran estas imágenes, todas las construcciones tienen, o la mayor parte de las construcciones en el casco viejo de la ciudad de Potosí tienen estas características. Es decir, son construcciones de la época de la colonia. Y hace unos 8 años, justamente la cooperación española de la Reina Sofía logró dineros para restaurar todos los templos del casco histórico de Potosí, han sido restaurados por dentro y por fuera. Y algunas obras civiles también, es decir, casas de particulares sin costo alguno por la, por la importancia cultural histórica que tenían, como esta casa, por ejemplo, ha sido totalmente restaurada. Acá, ¿esto dónde es? La Casa de la Moneda de Potosí. Exactamente, la Casa de la Moneda de Potosí, y aquí tenemos la máscara. Acá, El Carnaval de Oruro. el Carnaval de Oruro. Y aquí, esta es la plaza principal del Cusco, Perú. Acá tenemos una construcción republicana en México. Acá tenemos un casino y acá tenemos también las características propias de las poblaciones, ¿no? Indígenas que viven bajo, es decir, que viven con, y sus viviendas y su población tienen estas características, sus construcciones. Estos son pueblos indígenas que no han sido casi transformados por la civilización. Entonces, aquí se combina la parte de un atractivo natural, viendo la naturaleza, y lógicamente también viendo, en este caso, el diario vivir de estas comunidades. ¿Preguntas? No, ninguna lista. ¿Todo está claro? Sí, dice. Sí, dice. Ya, solamente tengo, en el chat, en los participantes tengo 24 y en el chat tengo 30. Ya, está bien. Entonces quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Está bien, Lice, gracias. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.